Buenas tardes a todos, soy José Ramón Caeiro, soy el jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de aquí de Santiago de Compostela. Me acompaña a mi lado Quique Fernández Peña, el coordinador de la unidad de rodilla de nuestro mismo servicio. Me gustaría tener a mi lado al doctor Luis Montero. Vosotros pensad que está virtualmente aquí a mi lado también. Son las personas de mi máxima confianza, igual que el resto de los adjuntos vinculados a estas unidades que hacen cirugía robótica en este caso, como puede ser la doctora Adriana Lozano, que también me acompaña. Y básicamente cuando ideamos este curso, pues obviamente la iniciativa que teníamos o el objetivo fundamental que buscábamos era intentar que sirvieran estas jornadas para, compartir un poquito las experiencias que habíamos tenido los tres hospitales de la comunidad autónoma que tienen este tipo de cirugía asistida por robot, tanto para artroplastias de cadera y rodilla. Y compartir las iniciativas, digo, en el sentido de, cada uno presentar no solamente sus números, que es interesante, sino aquellas partes, tanto técnicas como asistenciales, de resolución de problemas relacionados con este proceso asistencial que tuvieron que abordar en cada uno de los servicios y cómo lo solucionaron. Y después intentar, pues a través de la experiencia de cada uno de estos cirujanos, poder compartir con el resto pues, cuáles pueden ser aquellos puntos realmente claves en este tipo de cirugía. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Nos vamos a apoyar también, yo creo que con dos cirujanos de reconocido prestigio, tanto en cirugía robótica de cadera como de rodilla, en concreto el doctor Joan Leal Blanquet de la clínica AMI Tres Torres de Barcelona y el doctor Miguel Almaraz Cuntín de la clínica Centro de Madrid, que conjuntamente con los representantes del Hospital Universitario de La Coruña, el doctor Alberto Jorge Mora, Benedito Novoa Sánchez y Iván Castro, y del Complejo Universitario de Vigo, la doctora Cristina Alonso, que la acabo de saludar hace un momentito, y la doctora Silvia Bertolo, conjuntamente también con la gente de enfermería de nuestra área, que yo creo que también va a aportar un valor añadido, y la gente de los especialistas de producto de la compañía Stryker y los MSL que nos acompañan también, que tuve la oportunidad de saludaros. Excelente trabajo con todos ellos. Pues yo creo que nos va a permitir pues, tener unas jornadas agradables, disfrutonas y sobre todo con cosillas para llevarnos a casa, que yo creo que eso es lo que pretendemos. Entonces, sin más, damos paso a la primera sesión de hoy, de esta tarde. Empezamos, ya os digo, movemos un poquito la mesa. Vamos a empezar por la parte de la curva de aprendizaje en el sistema MACO de rodilla, que va a coordinar el doctor Enrique Fernández Peña. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Ya veo que estamos poquitos, así un grupo de amigos, como le gusta a Bene. Bene es muy de decir siempre, así un grupito de amigos. Esta mesa en principio la iba a moderar el doctor Yáñez de Vigo, pero no pudo venir. Y me encargaron a mí que preparase algo así a modo de introducción. Como soy uno de los partícipes de la mesa, pues bueno, después doy mi charla. Pero se me ocurrió preparar ahí una pequeña introducción en modo de vídeo, y lo que pasa es que me quedó un poquito rápido, igual voy a tener que leer. Estad atentos porque si no os perdéis la letra, ¿eh? Si queremos. Está publicado que la alineación convencional da lugar a un 20% de pacientes insatisfechos. Esto ha aumentado el interés por nuevas estrategias de alineación. Estrategias personalizadas, adaptadas a las características de cada paciente. Pero para ponerlas en práctica necesitábamos herramientas que nos permitiesen ejecutar con precisión nuestra planificación preoperatoria. Subid el volumen. Surgió así la cirugía robótica de rodilla, con el objetivo de mejorar nuestros resultados y la satisfacción de los pacientes. La cirugía robótica de rodilla ha demostrado gran precisión en la reproducción de la planificación preoperatoria. Se han publicado excelentes resultados clínicos a 5 años. Permite realizar el balance de espacios con una menor liberación de partes blandas.
reduce el dolor postoperatorio precoz, da lugar a una recuperación funcional más rápida y reduce la estancia hospitalaria y la tasa de ingresos a 90 días, con el único precio de un mayor tiempo quirúrgico, pero sin más complicaciones que la cirugía convencional. Aunque todavía no se han demostrado mejores resultados ni mayor supervivencia a largo plazo que la cirugía convencional, la cirugía robótica ha llegado para revolucionar la artroplastia de rodilla. Bueno, en esta mesa vamos a hablar de alineación funcional y cirugía robótica y tal vez estemos ante el comienzo de una nueva era. Bueno, para hablar de esto, aquí estamos los tres. La IA nos distorsiona un poquito, pero bueno, Bene sale con cara de malote, Cristina guapísima y yo, que mi hijo decía, ¿quién es este? Bueno, vamos a hablar de nuestra curva de aprendizaje. La primera charla la va a dar Bene y nos va a hablar de cómo fue la transición, de cómo hicieron ellos la transición desde la alineación mecánica a la alineación funcional. Después habla Chris, que nos dará un poquito de los pequeños trucos de la cirugía, los errores que cometimos al principio y cómo pudimos solucionarlos. Y después yo trataré de contaros otra vez más de las unis, algunos ya me visteis en otras charlas, de cómo realmente la uni empezamos a indicarla, a reindicarla, gracias a la cirugía robótica. Bueno, os dejo con Bene. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Quique, José Ramón y a todo el equipo del CHUS por invitarnos, a Stryker por permitirnos hacer estas reuniones que creo que son bastante satisfactorias para todos en la medida que nos permiten hacer un intercambio de experiencias y a su vez siempre sacar muchas partes de lo que están haciendo en otros lados. Bueno, para empezar ya veis la primera diapositiva, que me gustaría explicaros que no es una casualidad, no lo pongo porque sea la Torre de Hércules en La Coruña, sino porque así veía yo la transición de la alineación mecánica a la funcional, con una negrura y un espesor que no se veía más allá de mis pies. Entonces, bueno, comentaros que la necesidad de la artroplastia total de rodilla es parte un poco de nuestra evolución como seres humanos en la medida que tenemos unos porcentajes muy altos de artrosis que nos van a exigir soluciones, que la población está exigiendo, como todos sabemos, por la discapacidad que genera, el dar una solución a estas patologías. Siempre me llamó la atención, ya hace unos años que leí este artículo, hacía una comparativa en comparación con un score de la EQS sobre peor que la muerte, y hablan que un 12% de los pacientes en lista de espera evaluados con eso pues son considerados, una consideración del score, no es que ellos lo digan de forma textual, pero sí que su espera es casi peor que la muerte por la gran discapacidad que les produce. Es curioso cuando excavas un poco en el artículo, como te dicen que la discapacidad que le genera es mayor que otras muchas enfermedades que consideramos que tienen mayor severidad o que van a producir mayor disfunción, ¿no? Como pueden ser enfermedades generales y estas historias. Bueno, y para buscar una solución a esta situación que es después de la muerte, o peor que la muerte, es porque en el año, casi hace 50 años, los pioneros de la cirugía de rodilla, Michael Freeman, introduce el concepto de los cortes prepeticulares en el eje mecánico. A continuación, INSAL inicia describe lo que es el alineamiento mecánico que llega hasta nuestros días. En aquel momento la instrumentación, materiales, sistemas de fijación eran muy imprecisos, por lo cual había muchísimos errores de implantación y lo que se priorizaba era la supervivencia muy por encima de la funcionalidad. Era quitar dolor, fundamentalmente, permitir que la gente sobreviviese más que buscar una funcionalidad que ahora es lo que se nos empieza a solicitar, ¿no? Lo que se nos solicita.
Entonces, una de las cosas más importantes para conseguir esa supervivencia era equilibrar las cargas en ambos comportamientos, y lo que se hacía era una cirugía sistematizada, porque era la forma de intentar reproducir y conseguir esa supervivencia del implante. Para ello, pues se hacía lo que estamos acostumbrados y lo que hemos aprendido en la residencia la mayoría de nosotros. Cortes neutros a 0 grados sobre eje mecánico, se compensan los 3 grados de pérdida del varo tibial con el varo femoral, se dan 3 grados de rotación externa para conseguir lo mismo en el plano de flexión, se buscan gaps simétricos y rectangulares. Esto a través de la resección medida, el gap balancing, y los imbalances que nos quedan después de conseguir todo esto lo vamos a resolver con liberaciones ligamentosas, o sea, lo que hemos aprendido todos en todos estos años. Entonces aquí llega un poco el concepto, yo creo que esto ya empezamos a llegar a los puntos en que empieza a haber mucho debate. A día de hoy ya, ¿qué es una rodilla balanceada? A lo mejor era cuestión de desarrollar otra sesión como la que tenemos hoy. Pero en los conceptos clásicos es un rango completo de movimiento, balance medio lateral simétrico, varo valgo adecuado tanto en flexión como extensión, gaps sin tensión ni laxitud, buen tracking femoropatelar, flexión máxima sin excesivo rollback y con una patela bien centrada, y un correcto de equilibrio rotacional en tibia y fémur. Y así llegamos al famoso aforismo de Insall, ¿no? Que curiosamente yo estoy cansado de escuchar esto en 1000 sesiones y me cansé de buscarlo en internet y no encontré que Insall hubiese dicho nunca que la prótesis de rodilla era una cirugía de ligamentos. Pero bueno, lo puse de todas formas porque creo que es algo que tenemos todos un poco entroncado, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo general es obtener una articulación indolora, que funcione bien y que esté equilibrado en un eje mecánico aproximadamente unos 180 grados. Y a día de hoy este es nuestro gol estándar. Y este era mi zona de confort. Hasta hace un año y pico, yo me desarrollaba con esto y estaba tranquilísimo, contentísimo. Creía que dominaba la implantación de una prótesis, creía que todo estaba muy bien. Pero claro, ya en ese momento empezaban a aparecer ideas por el medio como tantos años de experiencia y la insatisfacción de los pacientes. Y cuando empiezas a buscar un poco te encuentras que la inmensa mayoría no sienten la rodilla como propia. Tú lo comparas con los resultados de una cirugía de cadera, que la cirugía de cadera los pacientes suelen estar muy satisfechos, sienten la cadera como propia en un porcentaje relativamente alto de casos. Esa es la gran rareza de la prótesis de rodilla. El 20%, el famoso artículo de Bohr de la insatisfacción con la prótesis de rodilla. Hasta un 50% tienen clínica residual. Y el 25% no se volverían a operar de la misma cirugía. Ante esto dices tú, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Porque volvemos a lo mismo, es un procedimiento fiable contra el dolor, pero la prótesis de rodilla olvidada es muy inusual, el porcentaje de satisfacción es una quinta parte. Entonces, lo que nos hace pensar a todos que tenemos que buscar un poco más y probablemente buscar un poco en la anatomía, la biomecánica, para conseguir un desarrollo de lo que es la artroplastia para conseguir una mejor satisfacción de nuestros pacientes. Es ahí que el diseño de los implantes, que yo creo que es una cosa que todavía tiene que dar una vuelta, y ahora con el acceso que tenemos a esas herramientas quirúrgicas tan precisas, creo que lo que se está quedando atrás es el diseño de implantes que vayan en consonancia con el grado de precisión que podemos adquirir y una mejor atención perioperatoria. Volviendo un poco a lo que era la técnica convencional que teníamos, fijaros que lo que nos dicen es que hasta un 30% de los cortes que hacemos tienen imprecisiones mayores de 3 grados. Entonces, claro, ahí tenéis una gráfica que te habla en todos los cortes, excepto esto es una comparativa entre la navegación convencional y las técnicas con guías, en el cual ganan por goleada en el porcentaje de exactitud la navegación. Y claro, lo que nos está diciendo es que tenemos un nivel de imprecisión muy elevado. De hecho, yo a veces me quedo un poco sorprendido que cuando lees estas cosas después vas a ver tus radiografías y dices, coño, pues las mías no están tan mal, ¿no?
que no se nos ha ido tanto la mano, pero sin embargo esto es una realidad. Claro, esto, si tú lo pones en manos de un cirujano que sea de animación cinemática, te va a decir que, claro, si tú tienes tantos grados de error, realmente lo que te está pudiendo ocurrir es que si tú pasas una rodilla en varo de 3 grados, la pones a 0 grados y te has equivocado en 3 grados, la puedes poner en 6 grados de valgo. Pero claro, yo por otro lado, que no soy tan cinemático, lo que pienso es, pero claro, si tú, cinemático, con una guía, la pones en 4 grados de varo y te equivocas, la estás poniendo en 7. Entonces, claro, ante esto lo que nos está diciendo es que nos falta algo con estas guías y que tenemos que buscar un poco más allá, y si no, probablemente lo más juicioso sea seguir como estamos con nuestras guías y buscar el mínimo error posible, ¿no? Es aquí donde tenemos la gran duda. Tenemos un porcentaje hasta ahora de error, de precisión relativamente alto, aunque acabamos de ver que tenemos un porcentaje con las guías convencionales alto, pero ahora con el advenimiento de la robótica, de las cirugías asistidas por ordenador, digamos que conseguimos una exactitud mayor. Pero claro, lo que seguimos viendo es que los pacientes siguen insatisfechos. No se ha demostrado hasta ahora que ni la robótica ni la cirugía asistida por ordenador mejoren los resultados en cuanto a la satisfacción de los pacientes. Y a lo mejor es lo que tenemos que cuestionarnos, es que si lo que estamos haciendo, si el objetivo que tenemos para nuestras rodillas es el correcto. Dentro de esto, ya os lo anticipo, aunque vamos a seguir por esta historia, que bajo mi punto de vista, atribuirle toda la culpa al alineamiento me parece que es a lo mejor ceñirnos demasiado, ¿no? Creo que lo que es el hecho de que una rodilla siga sin ligamentos, tenga una morfología que no se parece nada a la rodilla convencional y pretendamos meterle unos conceptos cinemáticos para que se comporte igual que una rodilla nativa, no sé, a mí me da la impresión que nos falta algo ahí. Entonces, bueno, buscando un poco cuál es el objetivo. El eje neutro a 180 grados. Hombre, hay cantidad de publicaciones que nos dicen que ese no es el objetivo, que en las rodillas convencionales, de la mayor parte de la población no es esa rodilla imaginaria con ejes neutros que veíamos con el alineamiento mecánico. A propósito de eso, tenemos el famoso artículo de Bellemans, en que nos habla que hasta el 32% de varones, 17% de mujeres presentan un varo constitucional mayor de -3 grados, o sea, menos de -3. Te digo porque esto un poco da a confusión. Se relaciona mucho con la actividad deportiva en los jóvenes por la famosa ley de Wetter. Los principales contribuyentes es el varo tibial fundamentalmente, también en parte el ángulo femoral y después el resto del eje. Pero lo que sí está más o menos claro es que probablemente estos pacientes no se vayan a ver muy contentos haciendo una alineación neutra en el caso de sus rodillas. A propósito de esto, vemos este otro artículo de Van de Kerkhove, en que nos dice que el varo constitucional sí es un elemento significativo en la producción de artrosis. Hasta el 46% de varones y 23% de mujeres con artrosis en varo presentaban un varo constitucional. Esta proporción se incrementa progresivamente cuando el varo artrósico es mayor, siendo hasta el 100% en los casos en que el varo es mayor de 12 grados. Y a propósito de esto tenemos esta otra publicación de Malome que me parece muy interesante, que esto es una cosa que hay muchas publicaciones al respecto, en el cual el resultado de nuestras artroplastias no es mejor cuando las dejamos a 0 grados, sino que se ha visto que la subcorrección del alineamiento a 3-6 grados de varo posoperatorio generalmente tiene mejores resultados. Es por ello que a lo mejor, a pesar de que tenemos mejoría de materiales, de diseño, tenemos mejores sistemas de implantación, una fijación más sólida, tenemos una asistencia tecnológica, pues a lo mejor estamos enfocando a mal sitio el objetivo. Y lo que tenemos es que buscar
objetivos a la hora de colocar nuestra prótesis. A propósito de esto, tenemos los numerosos artículos que se hicieron durante la alineación mecánica respecto al aumento de aflojamientos cuando sobrepasábamos los 3 grados sobre el neutro. Entonces, es importante tener claro, que es lo que se empieza a publicar ahora, que la telemetría en bipedestación es un mal predictor tanto de las cargas que sufre la rodilla, como la función de la rodilla, como la supervivencia a largo plazo de la prótesis. Es por ello que han sobrevenido cantidad de técnicas buscando un poco lo que es el alineamiento personalizado. En función de esto me permití hacer un recordatorio, porque a mí al menos os diré que no era una cosa que yo que conocía demasiado antes de preparar esta charla, que es lo que es el momento de aducción de la rodilla. Como veis ahí en la gráfica, el dibujo lo señala muy bien, y es que cuando caminamos, con cada paso que damos se genera una fuerza proporcional o semejante al peso de nuestra rodilla, en nuestro cuerpo. Y eso genera un momento de aducción en la articulación que va directamente a producir una carga en varo sobre la articulación de la rodilla. Esa carga en varo va a ser mayor cuanto mayor varo tenga la rodilla, en la medida que el LA, que es el brazo de palanca que se genera, es mayor. Y parece más o menos obvio que cuanto mayor sea ese brazo de palanca, ese momento de aducción, va a haber más sobrecargas en el compartimento medial y va a ser más fácil que se desarrolle una artrosis medial. Pero a su vez también va a ser más fácil que se provoque un aflojamiento del componente protésico y que influya en la estabilidad de la prótesis. Entonces, claro, ahora lo que estaremos pensando todos, ¿cómo vamos a poner una rodilla a 5 o 6 grados de varo, como nos dice la alineación cinemática? Pero, oh cielos, resulta que hay varios trabajos de alineación cinemática que lo que nos dicen es que cuando hacen las mismas mediciones en la alineación cinemática, en la medida que la oblicuidad de la interlínea cambia lo que es la pisada, el posicionamiento del pie en el momento de la marcha, y lo que se hace es que comparativamente en el mismo grados de varo, la cantidad de carga que va a sufrir la prótesis se reduce el brazo de palanca del momento de aducción. Y eso un poco lo relacionan sobre todo con el posicionamiento del pie. En la alineación mecánica la tendencia era la marcha esta de inhibición de cuádriceps con rotación externa del pie, y que comentan que es una de las razones por las que esto se produce. Entonces, ante esto, bueno, nos deja un poco abiertas ante la posibilidad de que a lo mejor la alineación personalizada, esa alineación cinemática o todo lo que se parece a la alineación cinemática no es un concepto tan raro y tan peregrino. Es por eso que, bueno, si me vais a permitir, vamos a hacer un recordatorio rápido para los que no estéis muy puestos en las mediciones de los fenotipos de rodilla, para ponernos un poco en antecedentes. Bueno, necesitamos una telemetría, pero una telemetría bien hecha, y que se vean las rótulas, que la tibio-peronea se vea al tercio y todas estas historias, para conseguir hacer unas mediciones que sean fiables. Tenemos una serie de ángulos, el ángulo mecánico femoral desde el centro de la cabeza del fémur al centro del intercóndilo, el del eje mecánico y el anatómico de la tibia, que viene siendo lo mismo. Después tenemos el MPTA y el FDA y el LDFA, que se corresponden con la mitad lateral del eje mecánico femoral en el fémur, lógicamente, y el MPTA en la tibia medial y en el fémur lateral. Después el eje mecánico, el hip, knee, ankle, el MHKA, y el aritmético, que como veréis va a ser la sustracción del LDFA con el MPTA. Es un poco complicado explicaros porque eso no deja de ser muchas siglas que si no lo conocéis un poco. Entonces aquí yo creo que lo explicamos más fácilmente, ¿no? El LDFA se corresponde con el ángulo formado por el eje mecánico del fémur, con la mitad lateral del fémur, con la parte más prominente del cóndilo femoral externo y del cóndilo femoral medial, con la línea que pasa por ahí, y ese ángulo se llama LDFA. Lo mismo con el eje mecánico de la tibia, el MPTA. La sustracción del MPTA con el LDFA
nos va a producir el HK, que proporciona una estimación precisa de la alineación preartrítica constitucional de la extremidad inferior. No es afectado por el pinzamiento en la medida que en la inmensa mayoría de las articulaciones, si no están muy pasadas, se va a corresponder con el espacio articular, con lo cual si tú mides lo que es la parte ósea no vas a tener ningún problema. En los casos más severos en los que tenemos una usura ya de la tibia o del fémur, pues el AHK a lo mejor es mucho menos fiable. Y por otro lado, lo que también nos puede permitir de buscar una opción más o menos fiable es ver la rodilla contralateral en la medida que hay varios trabajos en los que se estima que el eje de la rodilla contralateral suele relacionarse con la artrítica dentro de 0,4 grados. Entonces, una vez conocidos lo que es el AHK, que como os decía es lo que nos va a dar un poco la alineación previa, nos vamos a encontrar que si el MPTA menos el MLDFA son menores de 2 grados, va a ser el varo. Entre menos 2 y más 2 vamos a considerarlo neutro. Si es más 2, mayor de 2 grados de 2 grados va a ser el valgo. Y después tenemos otro concepto que es la oblicuidad de la interlínea, ¿no? El joint line o obliquity que es el MPTA más el LDFA, que será menor de 177, apex distal, significa que las dos interlíneas miran hacia abajo, 177 y 183, las dos interlíneas neutras, y 183, las interlíneas mirando hacia proximal. Yo creo que lo vais a entender un poco mejor aquí con la famosa clasificación de la CEPAC, que está ahora tan en moda, ¿no? Entonces, bueno, al final, si os fijáis un poco, lo que cuando le echáis la primera ojeada parece algo indescifrable y difícil de entender o difícil de memorizar, realmente tiene bastante lógica y relativamente sencillo. La primera línea, apex distal, la segunda línea, apex neutro, y la tercera línea, apex proximal. En las columnas, por debajo de menos 2, no, al revés es, por debajo de 177 vamos a tener los varos, me estoy liando, es al revés, por debajo de menos 2 son los varos, entre 0 y 2 van a ser los neutros y en el mayor de 2 van a ser los valgos. Entonces, de esta manera lo que vamos a observar es que hasta el 32% de los sanos tienen rodillas en varo por debajo de 2 grados y un 30% de los artríticos. El apex distal en las interlíneas se nos va al 76% de sanos y al 67% de artríticos. Y si lo que hacemos es la alineación mecánica pura, nos daremos que es el tipo 5 de la clasificación que veis ahí en las gráficas de la derecha, que no representan mucho más de un 15% de la población. Esto lo que nos ejemplifica es una gran variabilidad en la población, en ejes y sobre todo en la oblicuidad. Incluso los considerados neutros, fijaros la variabilidad que tienen de 4 grados en la oblicuidad y hasta 6 grados en el eje. Y si incluso poniendo el mismo objetivo en el mismo subgrupo, dependiendo de la variabilidad que tengan grados, probablemente seguiríamos equivocándonos, por lo cual parece importante buscar una alineación personalizada. Para ello tenemos todas estas opciones y entre las cuales la llegada de la tecnología a mí al menos, me empujó directamente a lo que vamos a contar ahora, que es, para eso todo este preámbulo, que es el alineamiento funcional, ¿no? Cuando te empiezas a hacer la cirugía con el robot pues casi sin querer te ves obligado a meterte con el alineamiento funcional. Es una técnica relativamente novedosa, de 2018, tiene objetivos similares a la alineación cinemática. Se diferencia en que la alineación cinemática no va a tener esas mediciones en cuanto a los balances ligamentosos que sí podemos tener con la robótica, con el funcional. Lo que vamos a buscar son mínimas liberaciones, dado que vamos a colocar las prótesis en función fundamentalmente en función de la tensión ligamentosa que tenemos, y va a destacar la importancia pues, de lo que acabamos de hablar ahora, que no sé si os lo dejé muy claro, os confundí más porque me lié yo un poco con los números, del JLO y el HK. El objetivo básico, restaurar altura y oblicuidad nativas de línea articular, utilizando la tensión de ligamentos evaluada mediante la tecnología asistida por computadora para guiar las resecciones y posicionar el implante consiguiendo espacios de flexoextensión equilibrados.
Aquí tenemos un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que buscamos es una manipulación de la alineación, cambiamos las resecciones óseas en función de nuestros ligamentos, ajustamos de forma fina la posición de los componentes, hacemos liberaciones en un muy bajo porcentaje de casos y necesitamos la precisión del robot para conseguir esos pasos, esos espacios equilibrados. Para ello, nosotros hasta ahora, y creo que la mayor parte de nosotros, pues seguimos un poco el patrón de la alineación mecánica llevada a la robótica y con eso conseguimos, bueno, pues colocar nuestras prótesis dentro de unos umbrales que más o menos se corresponden con la tabla que veis ahí en el lado inferior. Con eso, bueno, pues podemos estar, yo creo que medianamente satisfechos en cuanto al grado de satisfacción que nos produce y que lo que conseguimos es no hacer nivelaciones ligamentosas, lo cual, al menos por lo que yo puedo estar observando, hace que digamos que la evolución posoperatoria inmediata sea mejor que con la cirugía convencional. Entonces, la robótica sí es cierto que nos ofrece precisión, que nos permite una alineación de extremidades no neutras, puedan lograrse de una forma más reproducible, reduciendo el riesgo de no conseguir cortes adecuados o de pasarnos de los límites que nosotros deseamos pasar. Entonces, lo que haremos así a grandes rasgos, esto es un caso real que tuvimos no hace demasiado tiempo, en el cual está la planificación que nos da el MPS, en el cual se hace un alineamiento mecánico puro. A continuación, una vez estamos evaluándolo, si os dais cuenta, variamos un poco tanto la angulación del fémur en coronal como de la tibia. Yo os diré que en los casos que llevamos, que no sé cuántos son exactamente, pero deben ser sobre 100 o 100 y algo, es el primer caso y creo que el único en el que dejé una tibia en valgo. Pero por eso un poco lo traje, ¿no? Y el resultado final, cuando veis el balance, os dais cuenta que, fijaros en la línea del centro, que es donde realmente os habla de los... Tengo aquí esto, ¿no? Sí. Esto no funciona. Bueno, es igual. En el centro de la diapositiva veis ahí unas líneas con una barrita azul, 0, 0,5, menos 0,5 y 0. Que eso sí corresponde con los espacios que nos quedarían en el medio y nos da un poco el valor del equilibrio que hemos conseguido. Al final, volvemos un poco a lo que comentábamos en las diapositivas previas, que lo que se busca es posicionar los componentes en la posición que menos compromete los tejidos blandos de la rodilla y, por tanto, restaurar plano, oblicuidad de la articulación a la que las partes blandas nos dictan. Pero claro, esto empezaba a parecer demasiado sencillo. Y resulta que este artículo me pareció muy revelador, en el cual tenemos este artículo de Gavin Clark, en el cual lo que hace es una comparativa de la cirugía robótica partiendo de una alineación mecánica o partiendo de una alineación cinemática. Y hace una comparativa entre la funcional, la mecánica y la cinemática. Y lo que ve es que consigue mayores equilibrios con la funcional, bien sea partiendo de la mecánica o de la cinemática, y la compara, según veis en la gráfica, con lo que es la posición de partida que nos preparó el MPS. O sea, cuando leéis MA es la posición de partida que tenía una vez hecho las pruebas de estrés de los ligamentos. Y cuando es la KA lo mismo, y la FA pues es la funcional llevada desde un eje mecánico, y en el FAK la funcional llevada desde un eje cinemático. Y entonces veis que la funcional requiere menos liberaciones que la cinemática y que la mecánica por separado, que la reproductividad de lo marcado se corresponde con lo que vamos a ver después, pero resulta que cambia completamente el resultado final si lo que partimos es de una alineación mecánica o una alineación cinemática a la hora de hacer el balanceo final. En la medida que vamos a conseguir una línea más oblicua y que se va a parecer más a la primitiva. Y aquí me vuelvo a encontrar. Sigo viéndolo todo tan oscuro como lo veía al principio, porque todo esto me genera bastante confusión, un poco a dónde quedarnos, ¿no? Entonces, yo
comparto un poco la opinión de Ousedik en este artículo, en el que dice que probablemente el modelo híbrido entre la elección cinemática y mecánica, que proporciona una rodilla equilibrada dentro de límites seguros, parece ser un camino prometedor para lograr la mayor satisfacción de los pacientes sin perjudicar la longevidad. Todo esto va a depender también de que tengamos estudios a largo plazo que nos lo confirmen. La dependencia de ayudas tecnológicas puede obstaculizar este desarrollo, pero si no tenemos las ayudas tecnológicas, a lo mejor, después de todo lo que hemos visto, lo más razonable es que sigamos con nuestro gold estándar y con nuestra zona de confort, que es el alineamiento mecánico, porque a mí, de verdad, que hacer estas virguerías desde una alineación mecánica con unas guías que nos dan un 30% de errores, pues ¿qué queréis que os diga? Entonces, bueno, yo creo que esta es la ola buena. Yo creo que el alineamiento personalizado no ofrece camino de vuelta. Creo que necesitamos meternos donde estamos y que parece seguro hacer una transición siempre y cuando tengamos claras las ideas, tengamos claros a dónde tenemos que llegar y nos metamos en esto pues con unos cirujanos que tengan algo de experiencia. Sí es cierto que la robótica, hay por ahí muchas publicaciones que dicen que la curva de aprendizaje no existe, pero a lo mejor si nos metemos a hacer algo que es más o menos novedoso y que nos permite estos instrumentos, tenemos que ser un poquito también más juiciosos a la hora de meternos en estos jardines. Y esto es todo. Solo para terminar os presento aquí, por poner un ejemplo que me cayó ahí, un caso que teníamos ahí, de una rodilla que, como podéis ver aquí, la HKA probablemente sea poco fiable por las usuras que tiene y que probablemente hace, no sé, 7, 8, 9 años, se ve esta radiografía, digo que quién fue el farpas que le metió esa tibia tan en vano. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer por la oportunidad de compartir aquí la experiencia de estos 18 meses que llevamos con Mako, con todos vosotros. No he tenido mucho tiempo para preparar esto porque me enteré hace poco, entonces lo que he pretendido es pues, hablar de lo que hemos vivido como equipo, la unidad de rodilla de Vigo, lo que nos ha funcionado, lo que no, lo que hemos ido cambiando en este tiempo y lo que hemos aprendido también. Bueno, ya puse antes, ya hice spoiler, que sale, ya puse la foto de la primera, no me va. Ay, epa. Empezar con la primera cirugía que hicimos ya fue en octubre del 23. Este fue el primer día, el equipo original, la AMPS era Laia, sabíamos que era provisional y me apeteció poner, aunque es un poco cutre, la foto que está ahí abajo, es hasta lo que yo llego con mis conocimientos informáticos. Pues es Aitana, que le hubiera apetecido estar aquí, pero que está trabajando ahora, está haciendo unos macos de cadera en el Meixoeiro. Entonces, no tenemos registros sistematizados, o sea que os voy a hablar de datos, pero no de estadísticas. Tenemos hechos a día de hoy 129 prótesis totales de rodilla, 4 unicompartimentales y ninguna femoropatelar. Podíamos haber hecho infinitamente más, sí, pero el Sergas es duro y el engranaje cuesta mucho arrancarlo y que te dejen hacer lo que quieres hacer. Todas son posteriores estabilizadas, cementadas, menos 4 de ellas que, bueno, estamos poco a poco a ver si no sé dónde ponerme esto. A ver si nos acostumbramos con la precisión que tenemos ahora con los cortes, pues yo creo que nos vamos a animar a ir haciéndolas sin cementar. Hemos tenido una infección aguda sin relación directa con la técnica Mako, que se hizo un DAIR hace unos 4 meses y de momento está evolucionando satisfactoriamente. No hemos tenido de momento, y esperemos seguir así, complicaciones mayores y tampoco hemos hecho ninguna reconversión a prótesis, digamos, con instrumental convencional hasta ahora. Aunque el balance global hasta hoy ha sido muy positivo, pues mentiría si digo que no hemos tenido ningún problema.
Tuvimos mucha suerte porque ninguno de ellos fue un problema importante. Se nos aflojaron 2 trackers, los 2 del fémur. Pero tuvimos la fortuna de que fue después de haber hecho todos los cortes, con lo cual lo único que sucedió es que no pudimos hacer el registro final del balance y del equilibrado de la rodilla y la alineación. Se nos movieron 6 checkpoints del fémur también. Empezamos colocándolo donde dice la técnica, que es un poquito proximal y un poquito anterior respecto al epicóndilo. Ahora, después de que se nos aflojaran, los colocamos directamente en el epicóndilo medial, y es un hueso duro y no se nos ha vuelto a mover ninguno. Me olvidé decir, por si acaso, que el aflojamiento de los trackers hay que tener mucho cuidado, esos dientecitos que tiene, de fijarse bien que estén bien interdigitados y apretarlos bien, porque si no se aflojan. El sistema tiene vibraciones, vibra la rodilla, eso repercute en los trackers y puede ser que se vaya aflojando poco a poco. Vimos también al principio, cuando usábamos los estabilizadores cortos, que a veces al quitarlos veíamos sufrimiento, un poquito de sufrimiento, la piel un poco contundida, y nos dimos cuenta, no son muy buenas las fotos, es que no tenía mucho más, que estaba como trillada y como la piel comprimida en el estabilizador. Eso se solucionó muy fácil pasando a estabilizadores largos cuando vemos eso. ¿Qué más cosas? El soporte de la pierna. Solo puedo decir que tenemos pesadillas todavía. Yo no digo que sea malo, pero lo usamos una vez, muy al principio, un caso fatal elegido, obeso, la pierna pesaba 1,5 toneladas, rígido porque era secuela de una fractura de rodilla de meseta tibial previa y no lo hemos vuelto a probar. Usamos el soporte como las prótesis de rodilla normales, pero usamos 2, uno a 90 grados y otro a flexión máxima. Mayor tiempo de preparación, eso seguimos luchando contra ello porque desgraciadamente el personal de enfermería en nuestro hospital está cambiando cada día. Estamos luchando todos los días para ver si conseguimos que nos pongan un personal que esté formado en MACO y que no cambie cada día. A nivel quirúrgico, las primeras cirugías sí que tardamos pues, en torno a 10, 15, 20, 25 minutos más según cada rodilla, pero sí que al cabo de 3, 4 meses ya habíamos optimizado tiempos porque mientras el cirujano principal va operando, pues el otro va poniendo los pines, los trackers, los checkpoints y se adelanta bastante tiempo. Eso ya lo he dicho antes, con lo cual no me extiendo. Empezamos, como dijo Bene, haciendo pues lo que conocemos, que es alineaciones mecánicas, pero siempre en ese rango del +-2 de desviación que está como globalmente aceptado. Poco a poco fuimos haciendo incursiones así en animarnos a hacer un poquito más como más funcional, y sí que ya desde hace bastantes meses estamos haciendo alineaciones funcionales, intentando mantener el fenotipo del paciente, el fenotipo nativo del paciente, tanto en la alineación como en oblicuidad y altura de la interlínea articular. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahí, es un valgo con apex distal. Estamos, según la cuadrícula ISA que ya puso antes Bene, en un CPAC 3. Después de hacer los ajustes en la planificación, que lo que consistieron fue en reproducir el valgo femoral, la tibia la mantuvimos en neutro y lo que hicimos luego, como era además un recurvatum, distalizar el fémur y proximalizar la tibia. Modificamos la interlínea articular 2 milímetros, creo recordar, que está dentro de los rangos permitidos, que parece que no pasa nada si lo haces, y conseguimos una rodilla alineada, equilibrada, sí que seguía siendo CPAC 3. Sí que hemos visto que desde que hacemos alineaciones funcionales, lo que es conseguir el equilibrado de los gaps lo hacemos muchísimo más rápido porque hay que hacer muy pocas modificaciones y las liberaciones que hacemos ahora son mínimas. Casi nunca las hacemos y son poquísimas. Algo que nos preocupó ya, pero desde el minuto 1 y que seguimos igual. O sea, estamos trabajando con un sistema de alta precisión, pero la medición de las laxitudes es a lo que el cirujano le parece, o es la sensación que tenemos nosotros. Es como, depende de tu experiencia, de tus sensaciones. No hay carga axial, la fuerza no está estandarizada y sensación y medida no tienen nada que ver. Por ejemplo, el recuadro que pongo ahí es el mismo paciente. Tenemos cosas mucho más significativas que estas diferencias, pero este es de la semana pasada, que es a lo que pude acceder, un MACO de la semana pasada. La de arriba es contracción manual, la otra es con la cucharilla. No se parece mucho. Nosotros probamos porque hacemos como pruebas a ver si decidimos cómo nos gusta medir. Siempre tenemos problemas en flexión, en extensión no. Probamos un cirujano, luego el otro, cucharilla. Tiramos de la cucharilla para arriba o para abajo tensando. Tensas de la rodilla.
pones tensores, mides los dos compartimentos a la vez por separado y cada uno es diferente. Entonces, bueno, precisión sí, pero esto es una imprecisión bastante grande. ¿Qué hicimos pues para evitar problemas? Pues aplicar lo que llevamos haciendo toda la vida, que es en la cirugía convencional, pero utilizando lo que nos ofrece el MACO, que son datos objetivos, que son números y podemos ver lo que estamos haciendo en cada momento. Hacemos ajustes de espacio, hacemos ajustes óseos en función de la rodilla que tengamos. Como ya dije antes, si tengo un valgo, lo que hago sin MACO es corto menos fémur y corto menos tibia. Pues hacemos lo mismo ahí. Nosotros aquí en Vigo todos, además, dejamos la mayoría de las veces espacios en negativo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que a pesar de dejar los espacios en negativo, ponemos polietilenos de 9 y de 11 sin tener que hacer recuts. Los pocos recuts que hemos hecho son cuando haces mid resection, en rodillas muy complejas, en las que ya eres como muy restrictivo con los cortes que haces y ya das por hecho que vas a tener que volver a cortar. Pero cortar es tan fácil que lo único que pasa es que pierdes un poquitín de tiempo, ni siquiera mucho. Me gustaría también, otro apunte, que es hay que tener mucho cuidado con, hay por aquí MPS que me pueden luego decir que no. Yo creo que el software, por defecto, o lo que os instruyen a vosotros también es que siempre hay que hacer algo de corte, aunque sea un mínimo corte en las zonas más defectuosas. Entonces, si tú pones el punto en la zona donde más defecto hay y te resulta que tenemos un defecto óseo muy grande, vamos a hacer unos sobrecortes enormes que si no los prevés, pues a lo mejor te estás metiendo en problemas y necesitas unos polietilenos grandísimos o incluso una prótesis con mayor constricción. Entonces nosotros con Aitana, que ya nos conoce y ya se ha hecho a nosotros, ella ya, antes de que veamos la planificación con ella, ya casi siempre nos ha subido, no va en las zonas, cuando tenemos defectos de verdad, no se va a la zona más declive, se va un poquito entre lo sano y lo más defectuoso. Preferimos a veces, porque a veces simplemente lo que no estás cortando es la parte más posterior, es una zona mínima y eso el MACO no lo refleja porque es un modelo matemático y no está, o sea, es punto donde tengo que cortar para refrescar. Yo creo que de aquí, no sé si me olvido algo, pero sigo. ¿Podemos mejorarlo de alguna manera? Pues bueno, tenemos los tensores de toda la vida, tensores manuales que son muy subjetivos, tenemos tensores calibrados que son algo más precisos, sobre todo nos permiten estandarizar. Pero, ¿qué damos? ¿3 rayas, 4 o 7? ¿Cuál es la fuerza que hay que dar? No se sabe, sigue siendo impreciso. Hay sensores, por ejemplo el Verasense, que es un sistema que es compatible con el MACO y con otros sistemas protésicos, que lo que hace es medir cargas reales. En teoría, consideran la rodilla equilibrada cuando tienes entre 10 y 40 libras, miden libras, en cada compartimento y que no haya una diferencia de más de 15 libras entre el compartimento medial y lateral. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Pues primero, se utilizan después de hacer todos los cortes, con lo cual ya perdemos la ventaja que tenemos con el MACO de planificar antes de hacer ningún corte. O sea que si tenemos la rodilla mal equilibrada, lo que vamos a tener que hacer es o hacer recortes óseos o liberaciones. Segundo, necesita una curva de aprendizaje. Tercero, una logística en quirófano. Cuarto, sobrecoste. Y quinto, y no se me ocurre más, que no está integrado en el sistema MACO. Nosotros de momento no nos planteamos, pero están ahí. Los usamos hace unos años, pero en cirugía convencional, que tampoco nos convencieron mucho, la verdad. Esto seguro que más de uno de los aquí presentes lo hemos oído o lo hemos dicho alguna vez. Es un error confiar plenamente en el robot. El robot lo que nos da es precisión, pero la precisión sin concepto, sin conocimiento, lo que nos va a llevar es al fracaso. Luego, respecto al MPS, indudablemente es fundamental dentro de quirófano y es imprescindible tener una buena relación y un buen engranaje con el cirujano. Pero vuelvo a decir, esto trabaja sobre modelos matemáticos y los modelos matemáticos no pueden saber la rodilla, cómo es la rodilla individualmente cada rodilla. Eso somos nosotros como cirujanos los que tenemos que determinar y decidir esas cosas. Ahí es donde entramos. ¿Qué dice la literatura? Pues bueno, hay muchas cosas que son muy buenas, pero hay complicaciones. Complicaciones asociadas a los pines. Son muy poco frecuentes, pero pueden llegar a ser graves. Fracturas periprotésicas. Parece que está más asociado a cuando se colocan los pines de diámetro de 4 y en la diáfisis femoral. Nosotros los colocamos desde el principio en la metáfisis
y a la hora de colocarlo, para evitar lesiones vasculonerviosas, que son rarísimas, pero pueden pasar, lo que tienes que hacer es ponerlo prácticamente a 0 grados o a 15 grados como máximo de lo que es de la diáfisis, de la metáfisis. Infecciones un poquito más frecuentes, pero también en torno al 2%, y suelen ser en la tibia, porque normalmente, yo no sé si el resto lo hace, nosotros siempre los colocamos extra incisión, y no hemos tenido nada más que una vez una intolerancia y un poquito que con antisépticos, no hubo ni que dar antibióticos, y la mayoría de las veces de las infecciones se resuelven con antibióticos locales. El mayor tiempo quirúrgico, hay una curva de aprendizaje. Los primeros estudios hablaban de 12, 15, 20 casos, pero se referían, si ves la letra pequeña, a cirujanos de alto volumen, de más de 100 prótesis al año, con experiencia previa en cirugía navegada. Si rascas un poco más, ahí empieza a haber artículos que hablan de 50 casos, 70 casos, en el caso de que ninguno del equipo tenga experiencia ni en navegación y que no tenga mucha experiencia quirúrgica tampoco, que sea de bajo volumen. Consideran bajo volumen menos de 100 prótesis al año. Y luego lo que ya dije antes, que el robot no te garantiza el equilibrio, te garantiza la precisión. Vas a hacer unos cortes maravillosos, pero como no tengas una buena planificación previa, el resultado va a ser una catástrofe. Como conclusión, ¿con qué nos quedamos? Pues bueno, que rodilla robótica para mí, por supuesto. Yo creo que es un gran avance, te da un aprendizaje grandísimo, pero probablemente lo que hagamos hoy dentro de 10 años se parezca poco, y siempre con criterio. El Mako nos va a dar precisión, nos da las herramientas necesarias para poder hacer procedimientos más individualizados, adaptados a cada paciente, a cada rodilla, pero no planifica, tenemos que planificar nosotros, no interpreta los gaps, somos nosotros los que tenemos que tener esas sensaciones, y no garantiza una buena función de la rodilla. Y ya para terminar, pues bueno, con esta reflexión, ¿no?, que después de la curva de aprendizaje, los errores que tenemos con el Mako no son de técnica, son de criterio quirúrgico. Y sí que nos hemos vuelto más precisos, pero eso no significa necesariamente que seamos mejores cirujanos. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dar yo la charla de las unis, pues trataré de contaros pues cómo la robótica nos llevó a recuperar una técnica en el servicio que prácticamente pues habíamos abandonado, ¿no? También quería deciros, no sé si Víctor, ya te dijeron que das después la charla. Ah, vale. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar hablando de este tema, ¿vale? En primer lugar, empezamos en el confesionario, como siempre. Me confieso como un creyente no practicante de esta técnica, hasta que apareció Mako. Se me cruzó en el camino y, como a San Pablo, me tiró del caballo. La uni para mí resultaba una técnica atractiva, una alternativa a la prótesis total de rodilla en ciertos casos, ¿no?, que me permitía preservar stock óseo, reducir la agresividad quirúrgica y conseguir una biomecánica más natural. Eso es la teoría, ¿no? Y eso, en teoría, da lugar a unos mejores resultados funcionales y una recuperación funcional más rápida. Sin embargo, no era practicante de la técnica y no lo era por dos motivos. El primero, y fundamental probablemente, es lo que me contaban mis mayores. Yo empecé la residencia en el año 2002 en un hospital en el que había gente con mucha experiencia y que ya habían practicado esta técnica. Entre el año 91 y 97, un grupo de cirujanos que para mí eran referentes habían implantado 130 prótesis unicondylares en el Hospital Gil Casares. Aquí veis algunos estáis aquí. De Javier no tenía fotos, no estabas en el Gil Casares, pero eres otro referente. Ahí veis a Bruno, a Lolo, a Valle, salió el jefe por ahí también. Fernando, que todos lo echamos de menos, Fermín, que anda por ahí. Bueno, y después del momento nostálgico, os cuento que yo empecé la residencia, como os decía, en el año 2002. Pues en el año 2003 el Congreso Nacional se celebró en Tenerife y mis residentes mayores tenían mucho interés en ir a Tenerife, claro, como es lógico.
pero para eso tenían que preparar alguna charla. Entonces, bueno, Arantxa en concreto decidió que ella iba a preparar una charla sobre lo que había sucedido con esas 130 unicondilares que se habían puesto entre el año 91 y 97 en 119 pacientes. Y lo que se encontraron fue esto. Estas diapositivas, bueno, esa verde que veis ahí y la anterior, son las diapositivas originales que me pasó Arantxa hace poco. Lo que se encontró fue eso, pues que de los 119 pacientes, 5 habían fallecido, 14 estaban perdidos, no consiguieron seguirlos, y de los 100 restantes había un 15% de revisiones. Eso es una tasa de revisión a los 5 o 10 años superior al 15%, una tasa inadmisible, por supuesto. Las causas eran la progresión de la enfermedad y el aflojamiento aséptico. Y probablemente detrás de esto estuviese una mala indicación y una inadecuada corrección de la deformidad, ¿no? El segundo motivo por el que yo no utilizaba esta técnica era lo que leía, lo que me contaban los libros. Encontraba muchas contradicciones en lo publicado. Por un lado, había publicado buenos resultados funcionales, con unas tasas de supervivencia similares a los de la prótesis total de rodilla, pero estos buenos resultados no se veían corroborados con los datos de los registros nacionales, ¿no? ¿Cuál podía ser el motivo de esta incongruencia? Pues bueno, muy sencillo. Las publicaciones las hacen los cirujanos de alto volumen, cirujanos que hacen entre 30 y 40 prótesis unicondilares al año. Y en los registros nacionales entra todo el mundo, todas las prótesis que se ponen, con lo cual se incluían cirujanos de bajo volumen cuyos resultados no eran tan buenos. Y eso se explicaba simplemente porque es una técnica muy compleja, una técnica exigente, en la que pequeños errores nos pueden llevar a grandes catástrofes. Errores en la elección de tallas, errores en el posicionamiento de los componentes, en la alineación de la extremidad, en el balance de partes blandas. Es una técnica en la que continuamente tenemos que caminar sobre el alambre para no acabar con complicaciones muy serias, como veis ahí abajo, luxaciones del inserto, aflojamientos protésicos, desgaste de polietilenos o progresión de la enfermedad en el compartimento contralateral, ¿no? Esto ya lo dijo Bene antes, pero está publicado que el 30% de la cirugía de las unis convencionales tienen más de 3 grados de desviación sobre lo planificado. Y esto, en el caso de la uni en concreto, en una total se tolera mejor, pero en las unis da lugar a grandes fracasos. Por lo tanto, aquí estamos, en este punto. En un punto en que ante una técnica, en la que los cirujanos de bajo volumen tienen altas tasas de fracaso y que en manos de mis mayores habían tenido unas altas tasas de revisión, ¿no? Ahí me encontraba yo volviéndome loco. Y cuando me encontraba ante un caso de estos, pues hay que decidir qué hago. Continúo con las técnicas conocidas que, bueno, en nuestras manos no tenían malos resultados, en las manos de la unidad, y que probablemente nos llevasen al éxito, o inclinarnos por unas técnicas más exigentes que tienen una mala tolerancia a los pequeños errores técnicos, como vimos antes, y que tienen unas curvas de aprendizaje lentas, ¿no? Con lo cual estábamos, orientados hacia el fracaso. Y ahí me encontraba yo, con mis técnicas convencionales en la zona de confort, evitando los miedos que me rodeaban. Hasta que llegó él. Llegó el Mako, nos compraron un Mako a las 3 ciudades, del eje atlántico, digamos. Y el mismo día, pues hace 1 año y medio, pues empezamos los 3 servicios casi a la misma hora a utilizar el robot, ¿no? Después de 1 año y medio, si yo tuviese que definir lo que es Mako, lo definiría con una palabra. La palabra es precisión. Precisión en la planificación, precisión en la ejecución y precisión en la valoración de las partes blandas. Si volvemos un poquito atrás a la diapositiva esa en la que hablábamos de los errores técnicos que daban lugar al fracaso de las unis, veíamos que las causas eran los errores en la elección de tallas, errores en el posicionamiento, errores en la alineación y errores en el balance ligamentoso, ¿no? Precisamente los problemas que nos puede solucionar Mako, ¿no? Aquí.
Mako es precisión en la planificación, como os dije antes. Ahí podéis ver cómo podemos adaptar el tamaño de la bandeja tibial al hueso del paciente, cómo podemos reproducir las superficies articulares con gran precisión. Esto pues, nos permite luchar contra los errores en el tallaje y los errores en el posicionamiento de los componentes, ¿no? Por otra parte, es precisión en la ejecución. Los cortes son muy precisos, el fresado con las fresas también es súper preciso. Esto nos permite eliminar los errores de posicionamiento y los errores de alineación. Y por último, Mako es precisión en la valoración de las partes blandas. Vemos ahí en el vídeo cómo modificando la altura de nuestro corte, modificamos las laxitudes y las dejamos pues, como más nos gusten, ¿no? Por lo tanto, nos permitía evitar los errores de desbalance ligamentoso. Teníamos la herramienta perfecta para enfrentarnos a esos medios que teníamos fuera, ¿no? Pero antes de salir de la zona de confort preferíamos revisar lo que nos decía, lo que había publicado. Lo que está publicado sobre las unicondilares robóticas es sobre todo que es una técnica muy reproducible. Nos permite eliminar esos errores en la alineación y el posicionamiento, muchas veces por error nuestro, error del cirujano. Está publicado que las curvas de aprendizaje son cortas, aunque yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cristina en la charla anterior, que bueno, esto es si tienes experiencia previa. Si no tienes experiencia, pues bueno, esa curva es un poquito mayor de esos 6-10 pacientes. Esas curvas de aprendizaje lo son sobre todo en tiempo quirúrgico y en el confort del equipo quirúrgico, pero no están registrados unos peores resultados. Es difícil que tengas unos peores resultados ni más complicaciones. Es una técnica que nos permite democratizar la cirugía, pues igualan los resultados entre los cirujanos expertos y los cirujanos noveles, e igualan los resultados entre cirujanos de alto y bajo volumen. Digamos que tiene una tendencia a igualarlos, yo no creo que los iguale de todo. Están publicado que en múltiples estudios que unos mejores resultados clínicos y funcionales de las unicondilares robóticas, y también hay estudios recientes que nos confirman una mayor supervivencia a 10 años de las robóticas frente a las unicondilares. Y así nos animamos a hacer nuestro primer caso. Este fue nuestro primer caso, quedamos muy contentos y bueno. Y a partir de eso, pues aquí estamos los 4 de rodilla. Actualmente somos nosotros 4 los que estamos en la unidad y los que hacemos estas cirugías. Y en estos, bueno, en los últimos 14 meses, diría yo, aunque empezamos hace 16, la uni la empezamos un poquito más tarde, hicimos 13 prótesis parciales de rodilla. Aquí incluyo también 3, creo que son patelofemorales. Los pacientes tienen un amplio rango de edad, ya veis, entre 35 y 75 años. La de 35 es una patelofemoral, en una paciente con unos problemas de displasia, y el de 75 es un paciente que se le puso una unicondilar, la hicimos sin isquemia, además, fue el único caso que hicimos sin isquemia, porque era un paciente vasculópata. Tenía un aneurisma de popliteo también, que bueno, no sé, los vasculares nos dijeron que lo podíamos operar, pero mejor que sin isquemia, y también como afectaba un solo compartimento a pesar de la edad, decidimos hacerle una unicondilar porque también nos parecía que nos evitaba riesgos con la sierra. Actualmente, ya os digo, llevamos 13, pero tenemos 17 más en lista de espera. Es decir, en los últimos 16 meses, desde que hicimos la primera indicación hasta ahora, hemos indicado 30 prótesis parciales de rodilla, que era una técnica que en el servicio prácticamente estaba abandonada. Yo no sé, a lo mejor Ángel podía hacer alguna de vez en cuando, pero os estoy hablando de 1 o 2 a lo máximo al año. Y nuestros resultados, pues la verdad es que están siendo muy buenos. El seguimiento de los pacientes, yo os digo, es entre 3 meses el último que operamos y 14 el primero que operamos, una media de 7,3 meses. El tiempo de isquemia medio es de 76 minutos, lo estuve revisando el otro día. Pero esto se reduce mucho si eliminamos las 3 primeras. No sé si la curva de aprendizaje son solo 3, pero en tiempo seguro que sí, porque tenemos 2 de 90 minutos y una de 95, y yo creo que todas las demás no llegan ninguna a 70 tiempos de isquemia.
El tiempo de ingreso también es cortito, 3 días, y el nivel de satisfacción de los pacientes operados pues es muy alto. Los estuve llamando el otro día en La Guardia, me dediqué a llamarlos y hay 5, a pesar de que va poco tiempo de seguimiento, hay 5 pacientes que están muy satisfechos, 7 que están satisfechos y hay un paciente que no está nada contento. Y ahora os voy a poner el caso del paciente que no esté contento, porque el fallo es nuestro, lógicamente. Este es el paciente que no está contento. Si no tienes artrosis, pues poco vas a mejorar, ¿no? También os digo que la indicación no es de ninguno de los 4. Nosotros lo operamos, pero no fue una indicación nuestra. Bueno, entonces, la cirugía robótica de rodilla es una herramienta perfecta para enfrentarnos a esas dificultades de la técnica convencional, ¿no? Que nos aporta precisión y reproductibilidad, pues igual a los resultados entre diferentes perfiles de cirujanos. Mejora los resultados radiológicos, clínicos y de supervivencia a corto y medio plazo de la uniconvencional, reduce las complicaciones como el aflojamiento aséptico y, como os dije antes, hay publicaciones recientes, muy recientes, que informan de elevadas altas tasas de supervivencia a los 10 años, superiores a las de la convencional. Y esas tasas cercanas al 100%, prácticamente 98, 99%. Es un procedimiento, también hay publicaciones que demuestran que es un procedimiento coste efectivo. En Estados Unidos, en el año 2008, el 0,1% de las unicondilares eran robóticas. En el 2018, el 20%. Y actualmente se estima, bueno, actualmente, esto en la publicación que vi yo, actualmente era 2022, seguramente ahora ya sea más, el 30%. Se estima que en los próximos años la implantación de unicondilares se generalice el uso de la cirugía robótica, ¿no? Y en nuestro servicio pues está pasando algo parecido. El 100% de las unicondilares actualmente son robóticas, no tendría sentido hacerlo de otra forma por todo lo que llevamos hablado. Existe una tendencia creciente a la indicación de este procedimiento, sobre todo animados por los buenos resultados, ¿no? Por lo tanto, la cirugía robótica nos ha permitido recuperar una técnica que teníamos prácticamente abandonada. Muchas gracias. Nos sentamos aquí los ponentes y así podemos hablar un poquito. Va a hablar. Vale, vale. Sí, dale, pues venga. Dale. Pensé que iba a hablar a acabar. Pues te quedas, joder. Vale, hubo un pequeño cambio. Yo iba a hacer la presentación más tarde, pero vamos a cambiar para hacerla ahora. Ahí estamos. Lo primero, dar las gracias a los organizadores por invitarnos, tenernos en consideración a los MPS y sobre todo por darnos la oportunidad de poner una voz en este curso. Yo soy Víctor Eira, soy MPS de aquí de Galicia, muchos ya me conoceréis porque he hecho cirugías con vosotros. Para los que no me conozcáis, estoy basado principalmente en la Cuenca de Santiago, aquí en Galicia. Ahí atrás tengo compañeros míos, Isabela y Elena, que son nuevas también, para que las vayáis conociendo, que van a estar por aquí y las iréis viendo. Y bueno, hablando de Galicia, ya sabéis que todo aquí siempre llega tarde, todos los avances tecnológicos, ya sean las autopistas, el AVE, ahora parece ser que también los aviones nos llegan tarde, pues nada, todo llega tarde, pero con el MACO parece ser que sí me decir, bueno, ya está bien, vamos a ser ahora los primeros y vamos a traer esta innovación tecnológica aquí al servicio de los gallegos. Vale, ahí lo tenemos. A día de hoy llevamos ya más de 700 MACO en Galicia, esto contando todos los 3 MACOs. Ahora mayores hay un MACO en HM, pero ese ahora mismo no están los números. El porcentaje, bueno,
sigue más o menos el que está en los demás países y en otras cuentas de España, que es una mayoría, un 60% rodillas, sobre un 30% caderas y luego un porcentaje más pequeño en parciales, pero que vemos que eso va aumentando cada vez más. Vale. Con este número de 700 MACO ha sido muy importante para Galicia, pero no se hubiera conseguido sin no solo nosotros MPS, vuestro trabajo, Remeco, todo el mundo. Tenemos una serie de éxitos, más allá de los 700 procedimientos, que ha sido conseguir que las reposiciones de los instrumentales, cuando se estropea alguna pieza referente a MACO, la consiguiéramos pronto, que nunca hubiera que suspender alguna cirugía por falta de algún componente de MACO. También apenas 0 incidencias definitivas de MACO, es decir, que el MACO tuviera algún problema tecnológico, que tuviera que venir alguien a repararlo y que no se pudiera usar. Por suerte, de momento no hemos tenido ninguna. Eso habla un poco de la confianza y la fiabilidad que nos ha dado MACO en este año y medio de uso. Importante también en este equipo multidisciplinar, darle las gracias a los compañeros de radiología, aunque no estén aquí presentes, porque hemos tenido un porcentaje muy pequeño de TACs rechazados. Ya sabéis que requieren unas características en concreto para que sean aceptadas para MACO, y gracias al trabajo de ellos han implementado un sistema con el cual el procedimiento, desde que se hace el TAC hasta que nosotros lo recibimos y obtenemos el plan hecho, se ha reducido bastante. Otro de los éxitos que ha sido gracias al desempeño de Remeco es conseguir implantes permanentes de onicondilar. Ya sabíais que al principio siempre estábamos ahí en plan, una parcial, a ver cuánto tardan en llegar los implantes. Bueno, ahora ya los tenemos aquí, hemos visto que eso ha mejorado mucho lo que es la incertidumbre en cuanto a las cirugías de parcial, y en relación a eso hemos visto cómo además vosotros habéis aumentado los casos de cirugías parciales de rodilla. Por suerte también hemos aumentado el instrumental de cadera, lo que nos ha permitido hacer a la vez el mismo día en Galicia 4 caderas en el mismo hospital, en varios hospitales a la vez. Nos ha ayudado también mucho tener días preestablecidos de cirugía. Ya sabéis que a nosotros, cuando no estamos haciendo cirugías, nos mandan a otras zonas de Galicia, a otras zonas de España, incluso Europa. Entonces nos habéis ayudado mucho estableciendo esos días de MACO, con el cual nos sea mucho más fácil programar y planificar las cirugías. También, muchas gracias al equipo de enfermería, hay algunas enfermeras aquí presentes en el equipo. Sin duda, nos han ayudado mucho a nosotros desde el principio, nosotros hemos ayudado a ellas y han hecho que la fluidez en quirófano haya mejorado muchísimo, ayudando a reducir esos tiempos de cirugía. Y por supuesto también los cirujanos. Hablabais cómo ya habéis superado esa curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje quizás no se mide en el número de casos, sino también en tener cierta continuidad, porque no es lo mismo hacer 10 casos pero hacer uno cada mes que hacer 5 casos en una misma semana. Eso ayuda bastante. Entonces digamos que ahora ya tenemos cirujanos prácticamente expertos en MACO, que ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues hemos visto esta tabla ya bastante, es la tabla que conocéis muchos de rodilla, pero bueno, lo que me quiero referir es aquí a los datos, a lo que al principio pues igual no le prestamos tanta atención. Ahora que ya os vais fijando más en MACO, no solo en la precisión, y vais ganando confianza con el instrumental, vemos cómo nos vamos a fijar en todos los datos que en cada cirugía, cuando ya llevamos 700 casos, nos va a dar, ya sea en rodilla o en cadera. Y, por supuesto, utilizar esos datos para vuestro beneficio o para el beneficio del paciente, así como para posibles estudios que podéis hacer. Esos datos los vamos a tener siempre almacenados y son datos que pueden ser muy, muy útiles en el futuro. Algo que caracteriza al MACO, pues bueno, es la flexibilidad que os puede dar, ya tanto preoperatoria para hacer cambios antes de la cirugía como intraoperatoria. Estamos a un clic de cambiar lo que vosotros queráis durante la cirugía. Hablando de, como hablabais, del alineamiento funcional, que quizás es hacia lo que más os impulsa al MACO, a lo que más os dirige, saber que bueno, tenéis la flexibilidad de aplicar cualquier alineamiento que queráis, utilizar el MACO, y al final la decisión va a ser siempre vuestra. Entonces esa flexibilidad que os da el MACO es algo que yo creo que es muy importante. Aquí voy a robar ciertos datos de una presentación que nos hicieron hace poco. Son datos que se han cogido de la
Asociación Australiana Ortopédica. En este caso son datos de un report que presentaron el año pasado con datos hasta diciembre de 2023. Y aquí hay algo que vemos que es a nivel internacional. Nosotros quizás no estemos en el mismo punto, pero que es muy, muy interesante. En esta gráfica, no sé si se aprecia, hay una línea roja que son las cirugías manuales de toda la vida sin ningún tipo de asistencia tecnológica. Podemos ver cómo es una línea que claramente ha ido descendiendo a la vez que se iban adoptando y se van introduciendo tecnologías. Vemos también una línea azul que desde un principio fue aumentando. Es el caso de las cirugías guiadas. En este caso vemos como la introducción de esa tecnología fue muy bien apreciada, toda la información que nos pudo dar. Llegó a un punto álgido y después ha empezado a caer. Y luego vemos una línea verde, que esas serían las cirugías asistidas por robot, ya sea Mako o cualquier otra marca. Vemos como el inicio fue un poco difícil, pero como la línea es ahora de crecimiento exponencial, llegando incluso a día de hoy a superar a las cirugías tradicionales manuales. Aquí, Galicia, es posible que nos hayamos subido al tren de la innovación. Nosotros no estamos todavía en ese punto álgido, pero sin duda estamos en esa posición hacia arriba, hacia que nos va a llevar las cirugías asistidas por robot. Vale, aquí robando un poco más de datos de los compañeros australianos. El problema con Mako es que es una cirugía bastante innovadora, tiene pocos años. Aquí en esta gráfica nos vamos a fijar simplemente en el tiempo a 6 años de revisión de las prótesis triatlón. Con Mako estarían en un 2,1%, las navegadas en un 2,5% y las manuales en un 2,6%. Son unos datos a coger con pinzas porque veis que Mako todavía no tiene años de vida, con lo cual son unos datos que parece que van muy bien encaminados y esperemos que con los años sigan así. Mirando más hacia largo plazo, aquí estaremos mirando lo que es el mismo implante, un implante triatlón, implantado de manera manual, navegado o con Mako. Como vemos, la curva más pequeñita y la que está abajo es la del Mako. El tiempo en el espacio es corto, pero de entrada parece que tiene muy buena pinta, tiene una base sólida y demuestra que de momento los porcentajes de revisiones serían menores respecto a la competencia, bueno, no a la competencia, sino a las otras formas de hacer las cirugías ortopédicas. También hablando de las cirugías parciales, que son quizás ese gran desconocido, el implante Restoris, que es el que usamos, está ahora mismo como el mejor del mercado con unas tasas de revisión inferiores a la competencia. Con lo cual, si sumamos la precisión en la que ya todos conocéis del Mako con el mejor implante, sin duda es un equipo ganador. Bueno, para ir cerrando un poquito ya y os dejo de dar la tabara, como conclusión tenéis un equipo que es experto en todos los aspectos, tanto cirujanos como enfermeros, como radiólogos. Esa experiencia sumada a vuestro conocimiento previo, sin duda es lo que va a suponer una gran diferencia en el tratamiento de los pacientes con cirugía robótica. Tenéis la herramienta más precisa y útil del mercado hasta este momento, la cual estáis utilizando sin duda muy bien. Un sistema que mejora año a año. En este caso llevamos 700 cirugías ya, pero a nivel mundial con Mako se lleva más de 1,5 millones de cirugías. Con lo cual, ese feedback que se obtiene de pacientes, cirujanos, lo que hará es que cada vez vaya mejorando más con las diferentes actualizaciones que tenga el sistema. Todos los comentarios que vosotros hacéis aquí, las mejoras que veis posibles, son cosas que nosotros tenemos en cuenta, las vamos pasando a marketing y en el futuro se van incorporando a las diferentes actualizaciones que vayan viniendo del sistema. Con unas prótesis, como hemos visto, que dan muy buenos resultados y, por supuesto, un equipo, nosotros MPS, compañeros de Remeco, que siempre van a estar para ayudaros. Bueno, ya para ir cerrando, quiero quedarme con un dato, que es que
Con la media que llevamos ahora, estamos proyectando que a finales de 2024 lleguemos a 1000 cirugías hechas con Mako en Galicia. O sea, que es una cifra bastante importante y yo creo que habría que celebrarlo si llegamos a esas 1000. Dicen que el Mako y la cirugía robótica es el futuro, pero aquí en Galicia es el presente. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer a la mesa, a Bene, a Cris o a mí. Nada. Pues yo ya lanzo la primera pregunta a Bene. Hablaste de que había 2 puntos de partida, ¿no? O la alineación mecánica o la alineación cinemática. ¿Y cuál es la mejor? ¿Sabes? ¿De cuál partimos? Para hacer después las modificaciones y los ajustes. Yo no sé si hay diferencia. Tú dijiste que sí, yo pensé que no la habría. Quedaba igual empezar por una que por otra. Vamos a ver, yo no lo dije, lo dice Gavin Clark. Vamos a ver, yo no tengo ninguna experiencia con el punto de partida de la cinemática, pero sí te diré que después de leer lo que he leído, estoy en ello. Entonces, bueno, si el año que viene nos vemos, os cuento la experiencia, porque de hecho lo había hablado con Carlos, con el MPS que tenemos nosotros, la posibilidad de empezar a buscar algunas rodillas que no sean complejas, empezar con una rodilla con muy poco desaxada, con pocas susuras, y hacer una planificación cinemática y ver a dónde nos lleva. Lógicamente con esos límites que os había comentado yo. O sea, la cinemática pura de la que se habla ahí, con determinados niveles, yo lo veo tan negro como la diapositiva que ponía ahí con esas nubes tan oscuras. No lo veo que sea ese el camino. Pero, sin embargo, esa alineación híbrida sí me parece que me entra por el ojo y que me parece que el futuro, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viendo todos, ¿no? Que es el grado de precisión que nos da esto, ¿no? No sé, Cris. Bueno, en Santiago, yo os digo, en Santiago partimos de alineación mecánica siempre. Hacemos la valoración de las laxitudes y después hacemos los ajustes. No sé si allí seguís haciendo lo mismo o modificasteis, porque yo en algún momento me planteé lo de partir desde una... A ver, nosotros ahora estamos intentando partir ya, o sea, partimos de mecánica, pero antes de empezar a hacer nada ya cambiamos, intentamos reproducir el LDFA o el MPTA, donde esté la mayor deformidad. Entonces, si la deformidad es un valgo y la deformidad está sobre todo en el fémur, a lo mejor si tiene 7 grados de valgo en el fémur, no le damos 7. Empezamos con 2 o con 3. Mi pregunta es, cuando haces la valoración de las laxitudes, ya partes de ¿estás en una alineación con un eje mecánico neutro o estás con partimos ya, antes de hacer nada, antes de nada ya nosotros ya ponemos, pues el caso que puse ahí, yo creo que partimos de 3 grados de valgo al fémur. Con la tibia vara. Yo no sé si eso llega a tener mucha trascendencia, pero bueno. Yo lo que vemos ahora... Es un poco lo que dice este hombre, ¿no? De buscar eso, una alineación cinemática, a partir de una cinemática y llevarla a funcionar. Claro, lo que sí vimos desde que hacemos eso es que a la hora de equilibrar casi no tenemos que hacer cambios. Equilibramos rapidísimo y liberamos prácticamente nada desde que hacemos eso. Pero somos cautos, ¿eh? Nunca hemos dejado... 6 grados de varo, una tibia todavía no lo hemos dejado. Bueno, yo creo que aprovechando que tenemos al doctor Leal aquí, que tiene más experiencia que ninguno, pues nos puede decir lo que opina. Bueno, yo, la verdad, ya os explico el periplo que he tenido esta tarde, esta mañana, de hecho. Gracias. ¿Me oís bien? Sí. Es un punto clave esto. Yo creo que ahora estuvimos en Ámsterdam, os enseñaré luego una foto con USEDI, con Lustig y con gente que probablemente tiene bastante más experiencia que todos nosotros, y ellos parten la gran mayoría de cinemática. ¿Por qué? Porque es más rápido, es cierto. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que cuando yo llego a una alineación funcional, que es lo que practico, y acabo en una mecánica, acabo en un eje neutro, yo me voy mucho más tranquilo a casa. ¿Y eso por qué? Pues porque probablemente tenemos unos implantes convencionales en estos momentos, que el hecho de colocar el implante tanto tibial como femoral en según qué inclinación
nos da un riesgo de cizallamiento que yo no tengo muy claro que la supervivencia posterior sea buena. Es verdad que hay muchos estudios que dicen que sí, pero a mí los implantes actuales acero me resultan mejores. Y luego hay otra cosa muy importante, que es que la alineación mecánica, si tú partes de la mecánica, tú puedes separar lo que es el gap en flexión y el gap en extensión. Es decir, si yo parto de la cinemática, ese movimiento que hago con la tibia, porque la mayoría, como decías tú, Cristina, lo que hacen es cambiar tanto el LDFA como el MPTA, cambian los dos. El hecho de cambiar ese MPTA de la tibia te está modificando los dos gaps a la vez, y muchas veces nos encontramos que el delta es diferente en el gap en extensión que en el gap en flexión, con lo cual para mí es importante, aunque tenga que hacer un número mayor de clics, porque voy a tardar a lo mejor 20 segundos más, empezar con mecánica que con cinemática. Creo que ese es un poco el objetivo de mis cirugías en estos momentos. Partir de mecánica. Sí, parto de mecánica yo. Voy en contra de todos los europeos, pero yo parto de mecánica y no te dicen que sea malo, pero te dicen, bueno, tardas más. Igual sí, pero lo que hago es ajustar mejor y no tengo que hacer luego tantos cambios con los dos gaps, extensión y flexión. Ellos aceptan mucha más laxitud y diferencia en el delta en el gap en flexión y les da igual. A mí me resulta todavía muy difícil aceptar laxitudes determinadas, es decir, primo mucho más la estabilidad que la alineación. Es que ahí quería preguntarte yo y preguntarnos a toda la mesa, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados a buscar gaps de extensión y de flexión simétricos, con espacios semejantes, pero es una de las cosas que cada vez se discute más, ¿no? El gap de flexión es más laxo en la rodilla nativa que el gap de extensión, y dentro de eso hay muchas asimetrías y hay un poco lo que tú no estabas, Joan, pero un poco lo que yo intenté transmitir en la charla, que es eso de la personalización, ¿no? Y por eso se habla tanto de que el concepto de balanceo de la rodilla cada vez está cambiando más, que si esas laxitudes, esas simetrías en flexión, cada vez la tendencia de la literatura es a admitir más, sobre todo las laxitudes externas, ¿no?, en flexión. Entonces, claro, es un poco contrario a tu filosofía. Es decir, estoy de acuerdo, Bene, hay que intentar, la mayoría de los estudios van a buscar lo que es reproducir la anatomía y la biomecánica de la rodilla nativa. Pero yo siempre defiendo una cosa, y a mí es que me resulta difícil pensar que lo que estamos haciendo cuando ponemos una prótesis de rodilla no es una rodilla nativa. O sea, la rodilla nativa no tiene interfaces, tiene una elasticidad diferente, tiene una anatomía diferente, es decir, no estamos colocando una prótesis a medida y que se integra inmediatamente, es decir, hay una serie de fuerzas de cizallamiento y biomecánica totalmente diferente, con lo cual reproducir según qué laxitudes, para mí, en una artroplastia total de rodilla convencional estándar, no va a funcionar igual que si tenemos una estabilidad correcta. Otra cosa muy diferente es que tengamos un problema de numeritis, porque con Mako tenemos un riesgo que es fijarnos en ese 0,5 que en realidad para mí no es importante. Es decir, yo siempre quiero dejar el 0,0, luego hablaremos de cuáles son los puntos donde es mejor dejar la prótesis para cada uno, porque esto es muy personal. Pero a mí me gusta dejar en flexión un poco más laxo que en extensión y en la parte lateral en flexión un poco más laxa que la medial. Pero esto a niveles muy, muy pequeños, es decir, 0,5, 1 como máximo. No voy a admitir nunca una diferencia de delta final mayor de 1 milímetro, porque creo que el implante estándar no nos va a aceptar esa discordancia. No sé qué pensáis vosotros, pero en mi experiencia es más importante la estabilidad que la alineación. Sí, nosotros también tenemos tendencia a dejarla pues un poquito más laxa en flexión y un poquito más laxa de lateral en flexión en flexión más de lateral que de medial. Una cosa que me llamó la atención es lo que dijo Chris antes, que ellos van a negativos siempre. Nosotros no vamos a negativos, más bien tenemos tendencia a ir a 0,5, a buscar un poquito más. Yo no sé, pero... yo no sé cómo hay que medir el espacio, es en flexión, sí. Entonces,
lo dejamos en negativos. Tenemos casos de haber dejado valgos recurvatos importantes en 3,5 negativos y acabar con un polietileno de 11. Que no pasa nada, pero que para dejarlo, pues que lo mismo que dices tú, a mí no me gusta dejar más de 1 milímetro, o sea, 2 como mucho. Entonces, si veo que soy más de tirando aprieta que alaxa la rodilla, pero yo no sé cómo, pero nos pasa a todos. Sí, somos 4 y nos pasa a todos. Ahí has introducido una cosa muy buena, que es cómo manejas, porque has hablado del recurvatum, cómo manejas el espacio, sobre todo en extensión, cuando tienes un flexo o tú tienes un recurvatum. Nosotros, luego os lo contaré, tenemos un estudio cadavérico hecho hace muy poco de 30 rodillas, en el que hacemos un algoritmo, intentamos llegar a cómo dejar una rodilla sin un flexo, partiendo de un flexo nativo. Lo que me cuesta más, porque es más difícil de controlar, es el recurvatum. Ahí tienes que dejar negativos, pero no en la misma proporción que el flexo. Es verdad que yo con menos 0,5, máximo -1, no he pasado nunca de ahí, porque en grandes recurvatums lo que intentas es ir a buscar un polietileno más ancho y compensar gap en flexión y extensión. Pero tengo la sensación de que ese es un punto que nos va a costar mucho, porque ahora lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque hemos estado muchos años muy pendientes del equilibrio coronal, en el plano coronal, y no nos hemos fijado en el plano sagital. Y el plano sagital probablemente es uno de las grandes causantes de la insatisfacción de nuestros pacientes, estoy seguro. Porque no le damos importancia, igual que no le damos importancia a la femoropatelar, que luego también hablaremos. Pero el plano sagital para mí es fundamental, y esos negativos a veces tienen referencia a esas rodillas que son un poco más, que recurran un poco más. Pero en rodillas normales en flexo jamás dejo un negativo porque no tengo. En menos 0,5. ¿En serio? En 0. O sea, para dejar más 0,5, alguno más 0,5, pero no hablo de flexos, hablo de rodillas estándar. Intentamos a 0 o menos 0,5. Pero eso, Cristina, igual puede tener que ver, pensando, con la toma de tensión inicial. Eso, es que el problema es ese. El problema es ese, porque no tenemos una medida, claro. O sea, tenemos un distractor digital, que es lo que nos hace Mako, pero tú haces una fuerza, yo hago otra, no tenemos unos newtons establecidos, y eso nos complica mucho la película. Entonces yo esto lo resuelvo muchas veces con un primer stop. Es decir, cuando yo hago el equilibrio varo-valgo, en extensión y en flexión, me paro en el primer punto que me da resistencia, porque es el más reproducible. Si yo sigo haciendo fuerza, sigo abriendo. Claro. Y aparte, si sigo haciendo mucha fuerza, luego me va a quedar muy constreño. Entonces, a lo mejor, no lo sé. No sé, o sea, no sabemos. Ese equilibrio es diferente. Dentro de la misma cirugía hacemos pruebas, los cirujanos, o sea, pruebas y dices, bueno, pues, ¿cuál te convence más? Pues vamos a esto. A mí se me ocurre, y aquí tenemos una representación importante de MPS. Te lo digo porque veo que las experiencias son distintas, la tuya que la de Kiki y la mía, porque yo tampoco tengo esa percepción, que vosotros lo sabéis mucho mejor que nosotros. A la hora de planificar y hacer la toma de puntos, porque claro, yo creo que es una cosa muy importante, tú lo comentabas antes, ¿no? A veces en rodillas muy usuradas se sigue colocando el punto de medición a 2/3 en anteroposterior y coges la zona de usura y le pegas un bocado a la tibia que te queda sin tibia. Entonces, a lo mejor eso también nos está ocurriendo, que a la hora de hacer, teniendo en cuenta el tipo de pendiente, dependiendo de la toma del punto, puede hacer que eso esté cambiando. No sé lo que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, que sois los que hacéis la planificación. Sí, sin duda, en estos casos que dicen, lo que tendemos es a presentarles el caso con anterioridad de la cirugía, explicando, hay este desnivel, hay este desgaste aquí, el punto de resección está aquí, es de donde está midiendo, y enseñar, bueno, pues en el modelo 3D cómo sería el corte planificado, porque muchas veces lo que normalmente vemos que asusta es cuando llegan a ese corte tibial y llegan en posterior, que es donde colocamos el punto, no corta mucho, pero tú vas a entrar por anterior, ese primer corte, ves una cantidad de hueso muy grande y es cuando viene ese primer susto de aquí yo creo que este corte es demasiado. Entonces sí que es importante clarificar eso y a veces pues cambiar ese punto de donde medimos la resección para que podamos estar un poco más tranquilos de que el corte puede ser inicialmente muy gordo, porque luego hacia atrás que ya vamos a unos... Pero la pregunta es, esta diferencia que estamos viendo entre hospitales
puede ser atribuible a las mediciones de cada MPS, en la medida que la inmensa mayoría de las veces estáis el mismo en cada hospital. Entonces, si él ya tiene pues, una experiencia determinada, yo tengo otra distinta y Quique tiene otra distinta, sí, la máquina es la misma. Sí, pero bueno, aunque los MPS cambiamos, en plan, por Vigo hemos pasado... No, pero sí. quiero decirte, a la hora de establecer el punto, sencillamente a la hora de elegir, puede haber unas diferencias individuales. Eso no significa que sea ni mejor ni peor, sencillamente que es distinto. Sí, no explicaría el por qué ellos tienden siempre a negativo. Tiene que es algo más relacionado con lo que es el tomar las medidas iniciales de tensiones, que es de lo que Cristina ya hablaba antes, de su exposición de... Es algo que es muy subjetivo y que, bueno, es algo en lo que hay que trabajar para que... Pero los cuatro, sí, pero lo que dice Bene... Lo dejamos los 4 negativos casi siempre. Lo que 0, 5 para arriba o negativos. Lo que dice Bene tiene sentido, yo no lo había pensado, pero claro, si uno de vosotros, por ejemplo, las planificaciones de Vigo siempre las hace el mismo y las de Santiago siempre las hace el mismo. Sí. Sí, pero nosotros las revisamos antes de... Digo, sí. No, hombre, que parece un ataque esto. No, por supuesto. Te digo que si hay alguno que tiene tendencia a tomar el punto más atrás o más anterior, que también pueda variar en función de eso, el gap que tú vas a tener. ¿Sabes? No debería. Sí que... que está levantando la mano. Influye seguro, ¿eh? Yo creo que sí. Influye seguro. No sé si... Influye seguro. Lo que pasa es que cada uno, como tiene el mismo MPS, va a tener una homogeneidad en el... Pero si tú colocas el punto un poco más arriba, un poco más abajo, la toma de la actitud inicial va a ser mayor o menor. Sí, claro, pero me refiero es que como a ellos que les pasa en todos los casos, independientemente. Casi no todos, bueno, pero claro. Pero tenéis el mismo MPS. No, tenemos o sea, no está aquí, tenemos a sí. Aitana, pero nos ha venido Víctor, nos ha venido Carlos. Sí, claro. Y os pasa lo mismo. La planificación es siempre el mismo. ¿Pero quién hizo la planificación? Claro, la planificación siempre la hace el mismo, ¿no? El que establece el punto. No sé si... Pero el punto, claro, cuando no va uno del MPS que va, siempre va a revisar ese caso. En este caso, si Aitana pone el punto en el mismo sitio, lo dejas estar ahí. Pero yo personalmente puedo decir, bueno, pues igual aquí no me parece el correcto, por lo que decía ella, igual está hacia una zona que está muy lesionada, con lo cual no hay algo que establezca, que explique en este momento, es siempre la misma persona, es siempre el mismo punto. A ver, Carlos. Sí, yo lo que he visto, he ido rodando un poco por hospitales y sí que es verdad que es bastante difícil tomar las tensiones en flexión, o sea, las laxitudes. Es cierto completamente, ¿no? Es verdad que es difícil manipular la rodilla cuando está en flexión, hacer una tensión necesaria que además sea la máxima, hacerlo con una cuchara que además se resbala y hacerlo en los dos compartimentos. Y he visto que hacen diferentes técnicas, como decías tú antes, ¿no? 2 compartimentos, uno por separado, estirando la rodilla, a veces incluso sujetando la antena, que esto nos puede dar un falso valor. Pero lo que me he fijado es que lo que es curioso de vuestro caso es que a los 4 os pase como equipo. Entonces yo esto lo hablaba con algunos cirujanos de Barcelona, que para mí, o lo que he llegado a entender del sistema, es que aunque el sistema nos proponga un 0 y donde está, ¿no? Al final, cada metodología de trabajo que tenéis vosotros, igual que trabajáis cuando utilizáis pues, más la PS o la CR, que a veces viene relacionado con la filosofía que trabajáis cada uno, el 0 también depende de cada uno, ¿no? Yo tengo muchos cirujanos que su 0 no es 0, su 0 es un 1. Porque ellos no se sienten cómodos dejando una rodilla en lo que le equivaldría a 0. Porque al final, para mí, como depende tanto de las tensiones que se toman dentro, para mí lo mejor es que establezcamos el 0 en cada uno de los centros. Y creo que sería mucho más difícil si a todo el equipo os saliera un 0 distinto, pero como sí que os sale un 0, creo que es donde tenemos que ir a centrarnos, porque lo que comentabais ahora, si nos puede afectar dónde ponemos las landmarks o los puntos. El problema es que, como han pasado distintos MPS, podríamos revisarlo, evidentemente, para ver si tiene alguna afectación y podemos incluso hacer alguna prueba, como lo que contabas, ¿no? Que ibais probando cosas. Pero yo también creo que establecer personalización, no solo como decía Novoa, ¿no? No solo para cada paciente, incluso para cada hospital que utiliza esta tecnología, para mí es algo que es clave. No sé si ha ayudado mucho, pero que creo que a veces los ceros nos obsesionamos en que sea el 0, pero que al final tiene que ser con aquello
aquello con lo que os sintáis, porque cuando yo hablo con cirujanos, hay cirujanos que les gusta la rodilla más constreñida, hay otros que les gusta la rodilla más laxa, entonces también depende de tantos factores que si a todo el equipo sucede lo mismo, creo que, y evidentemente revisamos en este caso lo que está sucediendo, pero yo creo que es algo, como pasa mucha gente también por allí, no creo que sea tan relacionado con los puntos anatómicos, en mi opinión, ¿eh? No sé si ayuda. Muy bien. Creo que Sergio quería decir algo. Sí que creo que hay una variabilidad muy grande a la hora de tomar las laxitudes, y nosotros también somos bastante de probar y comparar entre los cirujanos tal. Después, yo creo que nosotros sí que no tenemos siempre el mismo MPS y no siempre planifica el mismo. Sí que intentamos revisar los casos. Hasta ahora nunca hemos cambiado el punto de corte, pero sí que hemos tenido pacientes con alguna usura mayor que sí que han modificado alguna vez ellos ya mismos su punto de toma de corte. Y después creo que es una sensación muy personal, porque bueno, todos sabéis que trabajamos con Fermín y Fermín siempre va más apretado que los demás. O sea, cuando los demás estamos contentos, para él sigue siendo flojo. Entonces, yo creo que eso influye mucho. Y cuando hemos planificado todo y está a -1 con 9, Fermín le pone un 11. Y aún así, las rodillas van bien. Entonces, yo creo que hay mucha variabilidad, sobre todo en el tema de las laxitudes, que es lo que más falta por perfeccionar, yo creo. Pues sí. Sí, está claro que depende de cada cirujano, cada uno tiene sus preferencias. Sí. Bueno, no sé si queréis decir algo más, creo que nos habían dado 10 minutos y vamos por 20, así que lo vamos a dejar. Vale.